Dice, esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Ya es la cabeza y la piedra angular. Por sí sola engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Y sin ella la iglesia de Dios no puede existir por una hora. Note, no dijo por un día, está diciendo no puede existir ni siquiera por una hora. Ya, esa es la importancia de nosotros entender este debate que se dio en la iglesia, católica romana, antes de que se diera esta división, pues que obviamente trajo la reforma, que primero, como ya yo he dicho varias veces, no se buscaba formar otra religión, sino que por eso se llama reforma, querían darle de nuevo forma. Esa forma que se le quería dar era volviendo a las escrituras y no como se había desvirtuado ya la iglesia. Bien, entonces, Juan Calvino dijo también que la sola fide es el punto central sobre el cual la vida cristiana gira. Es que si no hay sola fe, si no hay sola fide, el hombre tendría que salvarse por sus propios méritos. No sé si me entienden. O sea, sin sola fide, el hombre se salvaría por sus propios méritos. Y sabemos que eso es imposible. Porque eso requiere que el hombre sea perfecto, que el hombre sea santo totalmente, que el hombre no falle a la ley de Dios, que no peque. Desde el momento que cometió un pecado ya no puede ser santo en ese estado puro. No sabemos que nosotros somos santos, pero somos santos en una forma, de las tres formas que hemos visto. Somos en una forma primero apartado, luego somos santos en el sentido de que vamos en ese camino, en esa progresión, ¿no?, de santidad. Pero ya del hecho de que somos apartados es también gracias a sola fide, porque Él nos aparta y después la sola fide nos lleva al segundo nivel de santidad, porque obviamente ya ahí es donde entra la conversión. Pero sin eso entonces el hombre se quedaría tratando de justificarse por su obra y eso es imposible. Por eso es que la pregunta no es una cosa banal, sino algo importante. Entonces, la gran pregunta existencial, que fue la que ya vimos la semana pasada, así que era un repaso, nada más vamos a ver aquí, era ¿cómo puede una persona injusta como nosotros sobrevivir al juicio final de un Dios justo y santo? Imagínense, pararse ante un Dios santo sin pecado, eh, y ante un Salvador Jesucristo, que estuvo en nuestra humanidad y que vivió una vida justa y sin pecado. O sea, que no le puedo echar cuenta, en otras palabras. ¿Cómo podemos sobrevivir a ese juicio? ¿Cómo podemos nosotros pararnos allí? Y eso el salmista lo tenía muy claro. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Quién? Obviamente esta es una pregunta retórica. No es que alguien por allá va a salir en Europa y que yo, no, es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie, se sobreentiende. Romanos 3:26 nos dice, Dios es tanto justo como el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es tanto justo como el que justifica al que tiene la fe en Jesús. O sea, en otras palabras, Dios es el santo, Dios es el justo, y Dios es el que justifica, y Dios es el que hace santo. ¿Ya? Entonces, cuando Dios ofrece perdón, Él no simplemente, como dice aquí Sproul, no simplemente guiña el ojo a nuestro pecado, porque eso comprometería su carácter santo. Imagínense inclusive que Él nos perdone nuestro pecado porque Él es Dios y tiene todo el poder. Bueno, mucha gente ha planteado este argumento. Ve acá, ¿por qué si Dios, por ejemplo, una pregunta que hacen obviamente los ateos muchas veces es, ve acá, pero ¿por qué Dios mató a su propio hijo? ¿Por qué Dios mandó a morir a su propio hijo? ¿No pudo simplemente perdonar al hombre y ya? No sé si han escuchado esa pregunta. Y entonces, es una pregunta tan tonta, o sea, en el sentido tonta porque es fácil de responder, pero es difícil por otro lado. ¿Por qué es difícil?
Es difícil porque el cristiano, a pesar de que se llama la iglesia protestante, obviamente que sale de la iglesia, de las iglesias reformadas, toda iglesia evangélica salió de la iglesia reformada, hermano. Póngale el título que usted quiera, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Evangelio Cuadrangular, todos salieron porque sin la reforma no hay esas iglesias. Y ahí es donde está lo triste. Lo triste es que todas estas iglesias que salieron de la reforma olvidaron todo lo de la reforma. Entonces, muchos cristianos son atacados por ateos con estas preguntas y los cristianos quedan trastabillando, dudando. Entonces es una pregunta difícil por la ignorancia que hay dentro de la misma iglesia de la palabra de Dios y de las doctrinas históricas. ¿Se entiende? O sea, por esa ignorancia en esos temas, que no son temas, ojo, ojo, no son temas elevados. O sea, no hablamos de que la sola fide es un tema para intelectuales cristianos, hermanos. No, es que ese tema de sola fide, eso como es en latín, sola fide, entonces eso es para gente que le gusta estudiar. Pero yo como cristiano, nada más me gusta ir a la iglesia, cantar los cantos, aplaudir, aplaudir al Señor, pam, 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 porque, y eso, y ya con eso yo me voy, escucho la prédica, digo, wow, qué tremenda prédica, me voy a mi casa pensando en la prédica y listo. Eso es lo que yo hago como cristiano, yo no tengo que hacer más nada. El problema es que nosotros estamos comprometidos a conocer más a Dios y parte del conocimiento de Dios es conocer las doctrinas de Dios. ¿Ya? O sea, son cosas que nosotros debemos saber. Entonces, muchas veces en la iglesia se vive una búsqueda nada más de una emoción y de estas cosas que han dejado como ver como si estos temas fueran para una élite y estamos cayendo inclusive en un pensamiento gnóstico. Digo, no, que eso es solo para una élite, solo a estos hermanos que les gusta estudiar, estos maestros, pero a la congregación no necesita eso. Mi pregunta es, si Lutero dijo y Calvino dijo también, los dos concuerdan en que este es un tema en el cual la iglesia, sin ese tema, sin sola fide, la iglesia no subsiste ni una hora. Mi pregunta es, ¿solo los intelectuales no subsistirían? ¿O el hermano que no conoce mucho está metido en ese gran grupo de los que no subsistirían? Todos estarían allí, ¿cierto? Tanto los intelectuales como los más neófitos. Entonces, yo le quiero animar con esto también a que usted no piense que este es un tema de intelectuales. A ver, oye, y esa clase de discipulado que da Pablo los lunes, eso que, no, ahí estamos estudiando la teoría reformada. Ah, no, pero es que eso es historia y eso es pura cosa ahí. Eso es para los manes que quieren estar alimentando su mente. Ey, esa clase de los lunes de Pablo, que no, eso de que hablan de sola fide, sola. Mira tú, no, no, hermano, ora, ayuna, canta, salta y brinca en la iglesia. Y lo digo porque puede que ustedes se lo hayan dicho, porque la gente lo dice. La gente lo dice, no, que esos temas, no, para qué son? No, esos temas nos hacen crecer. Pregunto de una forma retórica, no nos hace crecer que nosotros hoy estamos estudiando una doctrina que sin ella la iglesia no subsiste. Dígame si eso, ¿acaso no es importante eso? ¿Acaso no es importante que yo entienda la forma en que yo soy salvo? Digo, y hermanos que dice, bueno, a mí no me importa cómo yo soy salvo, pero ahí yo voy a la iglesia y Dios me salva. Claro que importa la forma en que soy salvo, porque tal vez allí me dé cuenta que no era salvo. Ojo con eso. O tal vez como yo escuché un audio de una persona hoy que escuchó la prédica de nosotros del domingo, y una persona dijo esta frase, bueno, parafraseando, no recuerdo textual, porque nada más la escuché una vez cuando el audio escuché, eh, pero decía, imagínense, que antes de entender la diferencia entre el legalismo y lo que hablamos de identidad con Cristo, una cosa es el legalismo y la otra con lo que hablamos el domingo, la identidad con Cristo, esta persona dijo algo como, antes todos los días vivía con miedo ignorando las doctrinas de la gracia. Todo desde niño iba a la iglesia, vivía con miedo. Ahora que entiendo estas cosas, entonces que ahora yo
vivo tranquilo porque sé que soy salvo. O sea, no sé si me entienden. O sea, esto es algo, este tema, por ejemplo, que estamos viendo, y este tema precisamente, sola fide, es un tema que es tan importante que nos puede hacer mantener tranquilos en Cristo, seguros en Cristo, y si yo lo desconozco, puedo vivir una vida perturbado todos los días, asustados ante el juicio de Dios. Porque el legalismo, al cumplir una serie de normas y de reglas, lo que va a hacer es que, ¿y si hoy no la cumplí? Y si hoy no cumplí los 10 mandamientos y vino Cristo, entonces me quedo. O sea, el legalismo funciona porque yo pienso en ganchito cruz, y si hoy tuve más cruz que gancho, eso suma a que me quedo. No sé si me entienden. Entonces, sin embargo, cuando yo entiendo mi justificación por la fe en Cristo Jesús, yo entiendo que no se trata de mí. Yo entiendo que se trata de que alguien pagó un precio, que alguien cargó mi culpa, que alguien pagó por mis pecados, y yo solamente tengo que gozarme en él, deleitarme en él. Claro, eso implica, ya usted sabe lo que hemos hablado, eso implica que yo debo demostrar que me estoy deleitando en él. ¿Cómo me deleito en él? Dejando de comportarme como me comportaba cuando no me deleitaba en él. ¿Me explico? Entonces ahí es donde está la diferencia. Que nosotros tenemos que tener claro que estas doctrinas no son para gente elevada, intelectuales cristianos. No, esas son las clases como para los líderes, esas son las clases para los pastores y maestros de escuela dominical. No, estas son clases que el creyente. Por eso, cuando inclusive ninguna persona de este grupo, aclaro, pero una persona se enteró que yo iba a dar esto como primer curso de discipulado, obviamente sugerido por Yader y por Ceci, que me dijeron sería bueno, porque si nosotros creemos la doctrina reformada, ¿de qué se trata la doctrina reformada? Yo dije, oye, vamos a empezar por allí. Pero una persona que no es de la iglesia, pero allí, ¿por qué no empezamos? Mejor no empiezan con uno más como, no sé, ni me acuerdo qué me sugirieron. Yo dije, bueno, sí, pero creo que lo que dijo Yader y Ceci tiene sentido. O sea, digo, la gente no sabe, y entonces hay ahorita una onda de reformados que no son reformados. Se han puesto el nombre reformado, pero no son reformados. Y andan discutiendo en las redes y andan buscando problemas con todo el mundo y dejando el evangelio mal y dejando a Cristo mal. Y eso es que no te puedo poner la etiqueta reformado. Reformado se trata de más cosas. Por ejemplo, yo no es decirme que soy reformado, o sea, creo en la sola fide que la reforma trajo, o mejor dicho, repito, y voy a corregir, que la reforma rescató, porque ya se había perdido, la sola fide estaba enterrada y está en la Biblia. Efesios 2, que dice, por gracia soy salvo, y esto es por medio de la fe. Eso está en la Biblia. O sea, somos salvos por la gracia. Esto ya no. Por medio de la fe. Esto ya no. ¿Qué dice después? Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. O sea, ni la gracia ni la fe es de ustedes. Es un don, un regalo de Dios. O sea, Dios se la regaló. La gracia no nos pertenece, la gracia es de Dios. ¿Me entienden? Entonces somos salvos por la gracia. Ahí hay un asunto. Somos salvos por gracia. Y esa gracia no es tuya. Ni tampoco somos salvos por gracioso. Tampoco crees que es eso. Somos salvos por la gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. ¿Y cómo esa gracia se refleja? Hay un libro que tengo por aquí que se llama La Gracia, casualmente es de Charles Riley. No soy creyente de todo lo que Charles Riley escribe, pero en ese libro dice, y mañana lo voy a postear en literatura eclesiástica, y dice Jesucristo es la gracia personificada. ¿Entienden? Entonces sí, somos salvos por gracia, pero la Biblia apunta a que esa gracia se ha mostrado en Cristo Jesús. ¿Ya? Y mañana van a ver la frase de Charles Riley. Es más, este libro. Es más, se lo voy a leer rapidito. Dice, la gracia fue el foco de la misión de Cristo. Y él mismo fue la encarnación de la gracia de Dios. Noten eso.
Ahora, noten lo que dice, la gracia es la propiedad peculiar de la religión cristiana. Miren, la gracia depende del cristianismo para la realización de su completo significado y para su elevación al rango justo que le pertenece. Note eso, note eso. Entonces, digo, hay más cosas aquí que puedo buscarle acá otro. Ok, déjame buscar aquí. Ajá, esta es la frase que voy a subir mañana. Jesucristo es la suprema revelación, ojo con esto, Jesucristo es la suprema revelación de la gracia de Dios. La salvación es por gracia y la gracia gobierna, escuchen, la gracia gobierna y fortalece el vivir del cristiano. Sin la gracia, esta frase poderosa, sin la gracia, el cristianismo no es nada. Jesucristo es la gracia de Dios personificada. Imagínense. Entonces, lo guardo acá, que si no lo pongo donde debe estar, después queda por ir tirado. Bien, entonces, esa es una doctrina bíblica. Entonces, la gracia, somos salvos por gracia, pero esa gracia se activa por medio de la fe. Recordemos que sola fide es una de las 5 solas de la Reforma. Los que no saben qué son las 5 solas de la Reforma, son 5 doctrinas que se nombraron con palabras latinas que describen las doctrinas, gran parte de las doctrinas de la gracia, donde se escribió sola escritura, sola fide, solo Cristo, sola gracia, sola fide, solo Cristo y solo y do gloria. Entonces, vemos que el tema de la gracia es importante, pero la gracia la recibimos nosotros por medio de la fe. Entonces, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Bien, entonces la fe la pongo yo. No. Y aquí tal vez voy a entrar en un tema delicado. Mucha gente dice, no, que la fe es tuya. ¿Han escuchado eso? Que tú pones la fe. Te toca creer, han dicho, han escuchado eso, te toca creer. Mi pregunta es, creer es hacer algo, por lo tanto creer es obra, y si la salvación es por medio de la fe y la fe fuese una obra, entonces seríamos salvos por obras nuestras. La obra nuestra sería la fe. Por eso Pablo dijo, por medio de la fe, y esto, o sea, esto de la fe y la gracia no es de ustedes, no viene de ustedes, dice Pablo, sino que es un regalo de Dios. Tanto la fe como la gracia son un regalo de Dios. No es que la fe es tuya y la gracia es de Dios, y tú activas la gracia por medio de la fe tuya, sino que Dios te permite creer. Qué tremendo esto. Por eso es que la quinta sola es soli y deo gloria, o sea, solo sea Dios la gloria porque Él es el que ha hecho todo. Entonces, por eso es importante. Ahora les pregunto, y ahí no sé si alguien quiere, solo permito que alguien hable si cree que no. Si los demás piensan que sí, nadie diga nada, pero si alguien piensa que no, que entonces diga y no creo que sea así. Pero entonces, este es un tema de intelectuales, es un tema que todo creyente debe conocer. Todos están de acuerdo que sí, ¿verdad? Que es un tema que todos los creyentes deben conocer. Entonces, por eso es importante verlo. Que sí, que requiere pensar un poquito, claro, pero es que, oye, o sea, algo tenemos que hacer. O sea, ¿me entiendes? Tampoco es que vamos a calentar banca de la iglesia y no estudiamos, no aprendemos, no hacemos nada. Como un cristianismo que se ha visto por muchos años, un cristianismo que muchos, mira, por ahí también, es que digo, a nosotros nos están atacando por todos lados, por ahí salió otro que hay, esto que tiene una escuelita ahí, que es eso, un instituto bíblico. O sea, ¿por qué se hizo un instituto bíblico? Si las iglesias deberían ser institutos bíblicos. Ojo con eso. No sé quién vio la foto hoy de Juan Manuel Vaz, que subió del estudio de Hebreos. O sea, tenían la iglesia llena hasta la pata estudiando Hebreos. Y cualquiera puede decir, ese man cree que es un instituto bíblico. Hermano, es que ¿quién dijo que solamente el instituto bíblico es para aprender de Dios?
Claro, porque tenemos una iglesia donde se para a la gente a predicar lo que le da la gana, donde se cantan con cantos sin teología y solo reina y prima la emoción y eso es lo único que importa. Yo salgo bendecido a medida de cuánto lloro o cuánta alegría me dan los cantos y cuánto empoderado me siento después de la prédica. Entonces, para mí es un culto de poder y de bendición. Entonces, claro, como eso para mí es un culto de poder y un culto de bendición y de edificación, cuando se ven estas cosas y que, bueno, hermano, imagínense el día de mañana, digo, los miércoles de teología de oración vamos a darla en la iglesia. Y la gente dice, oye, pero eso no es un culto, es un instituto bíblico. O sea, hermano, es que ¿cuándo se separó eso? ¿Cuándo se separó de que la gente estudiara en la iglesia? ¿Cuándo? Mi pregunta es, ¿cuándo se dejó de tomar apuntes de un sermón? Si usted nada más escucha un sermón, se le quedan 5 minutos del sermón. De los míos que son más largos, le quedan 10 minutos, si acaso. Y cuidado que al ser tan largo le quedan 3, porque entonces quedó más confundido. Entonces, por eso yo les digo, siempre recomiendo que tomen apuntes. Y obviamente que nunca dejen de seguir su Biblia, ahí me vayan siguiendo. Pero de cuando acá, la gente, cuando yo era niño y iba a una iglesia aunque era legalista, la gente tomaba apuntes, pero de repente, claro, ¿qué apunte voy a tomar si cuando voy a apuntar estoy emocionado diciendo, hay un tipo que está pegado, no me atrevo ni a decirle pastor, que está pegado ahorita, un moreno, y yo le decía a Cecinante, mira, he visto como 4 o 5 videos de él, está pegadísimo, pero yo le digo, no dice nada, dice un poco de cosas gritando, y que cuando alguien te viene a criticar, que se critique primero a él, porque Jesús te está abrazando y él está criticándote, pero él que te critica porque ve en ti lo que él no tiene, y la gente va, claro que va a apuntar si la gente está gritando y levantando la mano diciendo, oh, eso, es un envidioso, soy grande, soy triunfador, eso es lo que tengo, nadie me puede hacer nada, nadie me critique, soy victorioso y vencedor y nadie es digno de que hablarme. Y yo le decía a Ceci, no dijo nada, 4 minutos de video y no dijo nada. Y cuando digo que no dijo nada bíblico ni nada que sirva. O sea, mire, entre ese predicador que está famoso y que lo están llevando, porque el que vi hoy es de un programa de radio y 8 cristianos ahí entrevistándolo y una cosa como si fuera el apóstol Pablo. Y yo digo, yo no entiendo una diferencia entre ese hombre y lo quito y pongo una porrista de un equipo de fútbol y me da el mismo ánimo. Alabín, alabán, alabín, bom, bam, la roca, salimos todos, eso, bra, bra, bra. O sea, eso se ha pasado a la iglesia, hermano. Se ha pasado eso a la iglesia. Muchos predicadores que son porristas de iglesia. ¿Por qué? Porque lo que van a darle ánimo a la iglesia. Y claro, eso es un bingo. ¿Sabe por qué? Porque entonces todo el mundo lo quiere en su iglesia, porque la iglesia ya que está caída, pura gente golpeada y maltratada, entonces lo que quiere que venga él es a darle ánimo y a levantarle. Entonces la gente dice, cuando este hombre viene diciendo tremenda bendición, claro, porque te levanta el ánimo. Pero ese ánimo te vas a ir con todo ese ánimo al infierno. Porque Pedro le dijo a Jesús en Juan 6, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y créanme que Jesús no estaba contando chistes. ¿Me entienden? O sea, tú tienes palabra de vida eterna, hermano. Eso no es cualquier cosa. Y ojo, que yo no quiero decir aquí, Jesús no está diciendo allí de que misterios ancestrales Jesús le estaba diciendo quién es Dios y qué vino a hacer él aquí. Y la gente no entendía. ¿Por qué la gente lo seguía? En ese caso, en Juan 6, porque acaba de hacer el milagro de los panes y los peces. Y él le dice, ustedes me siguen porque quieren comer, porque les sacia su hambre, pero procura trabajar por el alimento que no perece. No lo están viendo. Jesús le dijo, ustedes no están viendo el alimento verdadero, ustedes están concentrados en una cosa que hoy se come y mañana tendrán hambre. Y por eso me siguen, ojo, sinónimo, predicadores que te levantan el ánimo, pero eso no te da la vida eterna, no te va a salvar. El evangelio es el que tiene poder de salvar. Por medio de la locura de la predicación, no por la predicación loca, que es muy diferente.
Ahora se ve mucha predicación loca, pero no se ve la locura de la predicación, porque la locura de la predicación es eso, es que es una locura porque ¿cómo puedes salvar eso? Bueno, puedes salvar y parece una locura porque es el poder que tiene la palabra misma del Señor, no la palabra del hombre. Entonces eso es importante, no podemos nosotros quitar eh, estas preguntas, decir, no, yo mejor no me pregunto eso porque eso me teme en una camisa 11 varas y yo no quiero estar, yo no soy, yo con ir a la iglesia, no, entonces, no, es que no se trata de eso. Entonces, por eso, yo tengo que entender que cuando un ateo viene y me dice, que todo esto lo dije era para explicarle esa respuesta al ateo, ¿por qué si Dios es Dios y todopoderoso, por qué no simplemente eliminó el pecado del hombre y ya nos salva? Es que el problema es que se ignora que Dios es santo, que Dios es perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que si Él hace eso, Él sería un corrupto. ¿Entienden? Y dice Santiago que en Él no hay, dice Juan, que en Él no hay variación ni sombra. O sea, Dios es perfecto, Dios es santo. O sea, Dios no puede decir, bueno, el pecado lo elimino y se acabó. Ahora, no, y te va a decir el ateo, entonces Dios no es todopoderoso. Porque entonces si no puede, sí, es que Dios, cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué Dios no puede hacer? Yo le digo, bueno, Dios lo único que yo puedo decir que Dios no puede hacer es pecar. Pero Dios es omnipotente, lo puede hacer todo. Entonces, ¿por qué no puede pecar? ¿Me entienden? No puede pecar porque su santidad no puede, o sea, excluye eso. O sea, acuerdo, la perfección es un atributo de Dios también. Y su inmutabilidad también es eso. El pecar es errar. Y entonces si él peca, entonces sería mutable, ya no sería perfecto, ya no sería santo, porque la santidad implica perfección, pureza. O sea, el error es un problema, porque de ahí viene la palabra entonces pecado, que ya usted se ha escuchado, ¿no? Que es errar al blanco. En este caso, errar a cumplir lo que la ley nos ha mandado a hacer. Bueno, Dios está fuera de esa evaluación. Entonces, ¿por qué Dios no puede quiñarlos y que dale, listo, yo los perdono? Ay, dale, listo, no, hasta el chiboloco, yo también y listo, olvidémonos de esto. Porque es santo. Y él dijo, le dijo a Adán y a Eva que el día que comían de ese árbol, pues ciertamente morirían. Y así fue, primero espiritualmente y luego carnalmente. Pero entonces les dice, le da la promesa a la mujer de que su simiente destruiría el pecado y destruiría a Satanás. Entonces, manda a su hijo morir por nosotros. Él no puede hacerse la vista gorda, él está haciendo algo que él tenía que hacer para poder salvarnos, porque él no es un Dios tramposo. Él es un Dios que dice, la paga del pecado es muerte, y si quiero que mis hijos no mueran, mandaré a mi hijo unigénito para que él reciba su culpa, reciba el castigo, para poder absolverlos a ellos. Cuando un ateo le venga a decir eso, que por qué Dios no hace así, chac, y ya, perdona el pecado, usted dile, es que tú desconoces la santidad de Dios. Entonces, ¿me entienden? Porque es una pregunta tonta, pero al mismo tiempo una pregunta difícil. Una pregunta tonta porque la respuesta es sencilla. Es simplemente, yo tengo que conocer que Dios es santo y es perfecto e inmutable. Pero es difícil porque el creyente ignora estas cosas porque no estudia, porque cree que este es tema de instituto bíblico, porque cree que este es tema de solamente los pastores y líderes, porque cree que esto es el tema de la hermana viuda que no tiene más nada que hacer que estudiar la Biblia. No, tema que nos compete a todo creyente. Entonces, por eso es que allí vemos que él no puede comprometer su carácter santo. Entonces, lo que el hombre necesita es ser justificado y entonces él hace la justificación. Bien, pasemos a la otra diapositiva.
Y vamos a definir la justificación, porque esta palabra trae un problemita allí. Vamos a definir la justificación. ¿Y qué es la justificación? Dice aquí, la justificación es el acto a través del cual Dios declara justo a los pecadores delante de Él. Ojo, Dios declara, Él declara, no, yo no me declaro justo. Él me declara justo delante de Él. Y esto delante de Él es importante porque no podemos estar delante de Él si no somos declarados justos. O sea, ¿me entienden? O sea, yo no puedo estar delante de Él si no estoy declarado justo. Una persona injusta que no ha sido inclusive declarada justa, sino que es un impío y sin ser justificado, sería destruido al ponerse delante de Dios. Bien, el problema de definición surgió en la iglesia medieval debido al uso de la traducción latina de la Biblia que se conocía como la Vulgata Latina, ¿ya? Porque fue traducida en lengua del vulgo, ¿ya? Que en ese entonces obviamente era latín, de las lenguas sagradas, arameo, griego y hebreo. Entonces, escuchen esto, es importante, bueno, léanlo ahí o anótenlo. La palabra usada para justificación en la Vulgata fue justificare, que significa hacer justo, mientras que la palabra original en griego para justificación es diakosune, que significa considerar a una persona como, por eso puse en negrita, como justa. Entonces tenemos la palabra latina que usaron, se traducía a ser justo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de usted puede decir, bueno, pero creo que no hay mucho lío porque hacer justo y la otra es en el griego diakosune, entonces considerar a una persona como justa. Hay una diferencia, porque de allí surgió toda una doctrina del demonio de creer que entonces al Dios hacernos justos, nosotros seguimos siendo justos por nuestra cuenta. El problema es que nosotros nunca somos justos por nuestra cuenta, sino que nosotros somos considerados como justos delante de Dios. O sea, Dios nos considera justos por medio del Hijo. ¿Ya? Entonces la justificación es un pronunciamiento legal de la voz de Dios. Él es el que lo declara. Ya, Él es que declara. Y solamente Él tiene el derecho, la potestad y ¿cómo se llama? Y el amor para declarar a una persona que es un impío, que es un pecador, justa. Entonces es un pronunciamiento de Dios, un pronunciamiento legal de Dios, ¿ya? Pero no es que una vez que yo he sido justificado, la justicia me apropio esa justicia. Y eso ahorita vamos a verlo. A ver, déjame ver esa camino. Sí, bueno, sí nos queda un poquito de tiempo. Eso no quiere decir que ahora yo soy justo por mi cuenta. Repito, como se ha enseñado en algunos círculos, que entonces soy justo por mi cuenta y listo. No. Siempre yo seré considerado como justo por medio de Jesucristo. Si yo no estoy en Jesucristo, no es ni la justicia mía, ni seré considerado justo, porque es por medio de Jesucristo. No es una justicia mía, no es mía. Vamos a ver ahorita la palabra imputación. Imputación. Se me imputa a mí eso, se me ponen esos cargos a mí. Bueno, en este caso sería se me quitan esos cargos porque Cristo los cargó. Pero hablando como que imputación es algo que se me da, que no es mío, pero se me da. Pero yo ¿cómo se llama? Recibo sus beneficios. Pero no es mía, ¿ya? Sino es de Cristo, la justicia de Cristo. Y eso es muy importante. Veamos entonces el otro punto. El otro punto, la justificación forense. La vez pasada hablamos, yo tuve que cambiar unas cositas allí que cambié por orden para que usted lo pueda entender mejor. Así que si usted dice que eso no estaba en la anterior diapositiva, de hecho, si tomaron captura a la anterior diapositiva desde Sola Fide, yo les diría que las tome de nuevo porque yo las cambié. Cambié el orden de unas cosas
porque a veces yo después consulto y me quedo viendo la diapositiva y digo, no, mejor hubiera dado esto primero, esto va con esto, y bueno, soy un poco compulsivo en eso, y entonces hago algunas variantes o añado información o a veces saco información. Bueno, el asunto es que si usted tiene sola fide antes de la clase anterior, debería tomarle, el que le toma capture, debería tomarle de nuevo porque está diferente. Y ahora no es que yo puse algo que no que estaba contradictorio o equivocado, no, no, más bien es cuestiones de que usted pueda tener los conceptos más claros en un orden más fácil de entenderlo. Entonces, la justificación solo puede ocurrir cuando Dios, quien Él mismo es justo, por eso Él justifica, porque ya Él es justo y eternamente justo, entonces se convierte en el justificador, ya al decretar que una persona es justa delante de Él. Y mire esto, aquí el único que decreta es Dios, nosotros no, esos cristianos que andan decretando cosas, usted no decreta nada, Dios decreta, nosotros no decretamos. Porque si nosotros decretamos, quiere decir que nuestro decreto estaría por encima del decreto de Dios, lo cual es una locura. Yo decreto tal cosa. No, usted no decreta porque con que tú digas yo decreto no va a pasar porque Dios tiene él que decretarlo. Entonces, si él tiene que decretarlo, no vas a decretar tú porque eso tiene que pasar por la voluntad de Dios, quien es el que decide si va o no va a tal cosa. Entonces, solamente él decreta. Y mire qué cosa más hermosa que el decreto es hacernos justos. Ya, él nos justifica en su decreto. Entonces, esta doctrina reformada de la justificación, a menudo se le llama como justificación forense, que es el término, un término que se trata mucho en CSI, y bueno, Yader maneja mucho ese término, tiene que ver con una declaración legal, con un pronunciamiento legal sobre inocencia, sobre culpabilidad, sobre términos legales, porque se tienen que... Entonces, la justificación forense es por eso, porque eh, se nos declara, se nos declara justos. Y de hecho, bueno, ya que se usa en términos legales, sería somos declarados justos siendo injustos. Pero no es que quedó el crimen sin pagar, es que alguien fue declarado culpable. Noten eso, y el que se declaró culpable es el mismo que entonces nos declara justos. Y eso es muy interesante. No sé si ya debería aportar algo ahí que vi que se quitó el micrófono. Sí, en esa terminología dentro de, se puede decir, de la rama del derecho, de la investigación, el forense es el que puede, forense se le puede decir a una persona que puede dictaminar algo, pero que tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? Sería un perito forense de criminalística, por poner un ejemplo, el que puede hacer una inspección ocular. Él, para que sea dentro de un expediente, tiene que ser idóneo. Y así múltiples cosas, ¿no? Para hacer cualquier cosa dentro de la investigación tiene que ser forense, significa que tiene que ser idóneo. Entonces me imagino que es así. El único que nos puede justificar de una manera forense es Jesús, porque es el único justo. Igual en la anterior diapositiva, como la imputación en términos, como hablábamos ayer, Pablo y yo, de la imputación que se le hizo al muchacho que acuchilló a la enfermera, se le hizo una imputación de cargo por violencia doméstica. No es el punto de que es el delito, no debió ser o no, sino que se le hizo esa imputación de cargo. Si la persona es hallada culpable, va a tener un castigo y después se le va a dar aunque no lo crean, un mérito que es la libertad. Así mismo en Jesús, o sea, nosotros cometemos el pecado, se nos imputan los cargos, pero en este momento el castigo lo paga el Jesús, ¿no? Entonces, y se nos otorga la justificación, es lo que entiendo yo, ¿no? Sí, así mismo es. Sí, gracias, Yader. Muy bien. Tremendo. Así mismo, creo que ahí ya, si les quedaba dudas del término, ahí ya tienen bastante luz. Entonces, como dijo Yader, el idóneo, ¿vieron que dijo? El idóneo es el que va a decir. Bueno, aquí el idóneo es Dios. Por eso es que en el primer párrafo que está aquí dice la justificación solo puede ocurrir cuando Dios, que es el justo, o sea, el idóneo para justificar, entonces lo hace, decreta a una persona como justa delante de él. Qué tremendo eso.
Y ya esto sí pertenece esto estaba más atrás en las otras diapositivas. Lutero entonces resume la idea, que ya eso lo hablamos, de la justificación forense como con la frase famosa en latín, simul justus et peccator, que significa simultáneamente justo y pecador al mismo tiempo. Ya ahí no me voy a detener porque ya lo hablamos la semana pasada. ¿Cómo el hombre puede ser entonces justo y pecador a la vez? No es que haya una contradicción, no hay una contradicción. Estamos hablando en dos sentidos diferentes. Ya la persona en sí misma sigue siendo un pecador, pero al mismo tiempo, en virtud de lo que Dios le imputa, que es la justicia de Cristo, entonces esta misma persona es considerada justa ante Dios. La persona no deja de ser un pecador en el sentido de que no es justa, sino que la justicia se le es imputada. ¿Ya? Entonces, por eso subraya la persona en sí misma, subraya en sí misma, sigue siendo un pecador. Pero al mismo tiempo, ya en virtud de la imputación de la justicia de Cristo, la persona entonces es considerada justa ante los ojos de Dios. Y esto es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Esto es lo que el ateo no entiende, porque obviamente él se considera, muchos ateos se consideran que son buenas personas, que ellos no le fallan a nadie. El problema está que ellos ya fallaron desde que nacieron, están fallándole a Dios, porque sus parámetros de no fallarle están muy bajos y los parámetros que puso Dios de no fallarle son elevadísimos. Y eso es lo que muchas veces también el ateo desconoce. Bien, yo antes las pasaba una por una, o sea, las ponía así una por una, pero ahora las pongo todas porque yo sé que copian y después cuando pongo la última ya sí que las pongo porque vayan copiando. Me quitaron el flow de que vayan saliendo una por una y eso, pero está bien. Entonces la justificación solo por la fe, oh, y aquí hay un punto, es simplemente una abreviatura o sea, una idea abreviada de la justificación solo por la justicia de Cristo. ¿Ya? Ahora, aquí añadimos entonces que es una fe que más adelante vamos a ver, pero que es una fe que es en Cristo para recibir esa justificación. O sea, la justificación por la fe, ya la justificación solo por la justicia de Cristo requiere fe, pero requiere fe en el que ha cargado mi pecado. Y esto, aunque lo vamos a ver más adelante también, es hermoso porque mucha gente dice tener fe. Dice, yo tengo fe en Jesús. Pero vamos a traducirlo. Tener fe en Jesús quiere decir que yo creo en Jesús y esa justicia de Jesús se me imputa a mí. Pero creer en Jesús no es solamente decir que yo creo en Jesús, yo tengo que creer en Jesús y eso tiene que reflejarse, porque si yo creo en lo que Él ha hecho, mi mente tiene que estar de acuerdo con lo que Él hizo y yo debo ver en eso lo que se me ha imputado, la justicia de Cristo, es porque yo entonces a través de esa fe, yo la quiero y se me ha dado como un regalo. Pero ojo con esto. Bien, el que no quiere la justicia de Cristo, simplemente el Espíritu Santo no le va a dar la fe. Pero si hay fe y quiero esa imputación, es porque yo debo anhelar esa justicia. ¿Ya? Y si yo anhelo esa justicia, entonces yo voy a vivir diferente a como mucha gente dice, yo tengo fe, pero no actúa. Ya vamos a entrar, bueno, no hoy, pero vamos a entrar en ese tema de esa fe que es muerta, ¿ya? Y que también muchas veces en la iglesia se ha entendido mal eso de que la fe sin obra es muerta. Entonces dicen y que estás orando por ese carro, pero no abonaste, la fe sin obra es muerta. Es una cosa asquerosa cómo toman ese pasaje, porque ahí no está hablando de eso. La gente dice y que bueno, tienes fe en que te vas a comer un arroz con pollo, pero no te he visto que fuiste a comprar los vegetales. La fe sin obra es muerta. Santos, mira, la gente en la iglesia usa pasajes tan poderosos, pasajes tan cargados de, 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 de Dios, de su carácter, para hablar de tontera. Yo he escuchado eso hasta en un hermano tiendo de que le gusta a una muchacha y dice, pero te gusta y estás orando por ella, pero no le di a los perros. La fe sin obra es muerta.
yo sé que usted se queda pensando y tal vez usted diga lo que yo decía hace un par de años, no tantos, hace un par de años yo decía, ¿qué cristianismo yo he vivido, Señor? ¿Qué cristianismo yo he vivido? Mi madre también dice que yo tantos años que fui a la iglesia, pero no fui, pero no fui. Mejor dicho, fui, pero no estaba. Y así otros amigos míos. Porque claro, tú escuchas eso y cuando tú entiendes el peso que tiene la fe sin obra muerta de lo que se está hablando allí, que es de la justificación, no de la mujer que te gusta, ni del arroz con pollo que quieres comer, ni de la carrera que te quieres graduar, no, esto es más sagrado que eso. Eso estamos hablando de la salvación. Así que usted tenga cuidado con usar pasajes a la ligera, que no es culpa de usted, es culpa de lo que se ha transmitido. Bueno, ya no voy a decir más nada de eso. Entonces, a ver, me quedan unos minutos, 3 minutos. Entonces, los reformadores insistieron que la causa instrumental de la fe, una causa instrumental es el medio por el cual algo ocurre, ¿no? Digamos, si usted va a tomar agua, necesita un vaso para servirse el agua o al menos sus manos para llevar el agua a su boca. Esa es la causa instrumental, lo que va a hacer que se dé lo que usted quiere. Ya en este caso, Sproul siempre cita a Aristóteles cuando citó al escultor. La causa instrumental es el cincel, que es con el que él hace la escultura, ¿no? Esa es la causa instrumental. Hay 5 causas, yo la mencioné ya en una clase anterior, hace ya buenas semanas atrás, que hablé de la causa formal, la causa instrumental, la causa final, la causa material y la causa eficiente. Pero no vamos a ponernos a hablar de las 5 causas ahorita. El asunto es que la causa instrumental, entonces los reformadores concluyeron que la causa instrumental era la fe. Era la fe. Y es la fe, no que se dejó de ser así. Entonces la fe es el medio por el cual estamos vinculados a Cristo y recibimos los beneficios de su obra salvadora. O sea, la fe es necesaria para la salvación. Repito una vez más, no es un tema burdo. O sea, no es un tema de que, ay, no, eso no me interesa, eso es muy elevado. No, no, no. Se trata de estudiar cuál es esa causa que nos permite ser salvos. ¿Ya? Entonces, por fe, se nos imputa la justicia de Cristo. La fe no solo es una condición necesaria, ojo con esto, la fe no es solo una condición necesaria, sino que es una condición suficiente para que la justicia de Cristo se aplique a nosotros. Decir que la fe es una condición necesaria es que es necesario más otras cosas, no. Es decir que es una condición suficiente, entonces que solo necesito eso. Solo necesito eso para que la justicia de Cristo se aplique a nosotros.